Ok. Continuamos entonces. Tema número 5, simbología. Ojo, no quiero decir que este tema no sea importante, pero sí creo que es más de que ustedes vayan familiarizándose un poquito más con esto. No es tan práctico, digámoslo así. Me refiero al hecho de que tengamos que hacer algo físicamente con las manos. No, es más teórico. Bien, el objetivo. Al terminar este tema, podremos reconocer los principales símbolos implementados en circuitos electrónicos, además de su forma física y la aplicación que tienen. Por si tenían esa duda de cómo es, por ejemplo, la lectura de un diagrama, etcétera, ahorita lo vamos a ir viendo un poco a poco. En el estudio de la electrónica tenemos estos tres puntos que vamos a tocar. Hablando un poco más de la simbología, tenemos el número 1, que es la pictórica, 2, esquemática, y la tercera es a bloques. Realmente usamos las tres en este mundo de la electrónica. La pictórica sería algo así. Sería como dibujar el elemento tal cual. Expresarlo mediante un dibujo refiriéndonos a su forma física. Por ejemplo, yo aquí tengo cerca una resistencia. Se fijan, tenemos unas resistencias en la parte de la izquierda y es algo como esto, por si no las conocían, así pequeñitas. Por ahí aparece un diodo también. Desactivada la cámara. ¿De verdad? Ah, bueno. Bueno, solamente lo voy a hacer nada más con este ejemplo. No, mi cámara está activada. Lo que no es que no estoy presentando. A ver, ahí, si me ven, creo que sí. Así, ¿se alcanza a ver un poquito más para atrás? Sí, sí se ve. Perfecto. Así sería una resistencia. Tenemos también, por ejemplo, ahí el caso del diodo. El diodo es parecido a una resistencia. Tenemos también, por ejemplo, capacitores de este tipo o de este tipo. Sí, ya que toquemos ese tema, vamos a ir viendo la diferencia entre unos y otros. Bien, entonces, trata de representar los elementos de una forma física a través de un dibujo. ¿Sale? La esquemática. Precisamente hablamos del mismo elemento, si hablamos de un diodo, de una resistencia, de un capacitor, pero ¿cómo sería de forma esquemática? ¿Sí? Esta es la más usada, como lo dice aquí en el texto. Cuando ustedes van a analizar algún circuito, es más común, casi 99.9%, que les den un diagrama. Ese diagrama no lo van a ver con estas figuras, en su mayoría. Repito, que yo me he topado con algunos, no un diagrama completo, pero ciertos bloques sí vienen así. Pero lo más común es esto, que veamos líneas de este tipo y que de repente nos lleguen a confundir un poco. Si hablamos de un diodo, entonces esta sería su forma. Si hablamos de una resistencia, sería como esta. Y si hablamos de un capacitor, cualquiera de estas tres es correcta. ¿Sale? Obviamente hay una diferencia entre uno y otro, por eso este tiene el símbolo de más, haciendo referencia al lado positivo del negativo del capacitor. Esto quiere decir que sería variable y esto quiere decir que no importa la polaridad. Hace ratito les puse en la cámara
dos capacitores. El chiquito, el naranja que parece como lenteja, no importa de qué lado lo conecten, no tiene polaridad. El azul es como el que les había comentado en el tema anterior, que tiene una franja en su mayoría gris o negra, donde esa franja te indica cuál es el lado negativo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos conectando, perdón, del capacitor. Entonces, esa es la diferencia entre estas tres, pero si se fijan, el esquema base de un capacitor es este. Hay otros que incluso tienen una línea recta, como lo vimos hace ratito en el multímetro, tienen una línea recta y la otra línea tiene como si fuera una U, fuera cóncavo, aquí, ¿va? Pero estamos hablando del mismo elemento. Aquí salió un poco movido, sorry, no sé qué pasó acá. Pero la tercera es a bloques. Consiste en dibujar figuras geométricas que representan grupos de componentes electrónicos que forman un circuito en común. Como ejemplo, estos. ¿Sí? Aquí tenemos un puente rectificador, aquí tenemos un amplificador. ¿Por qué a bloques? Porque hay elementos como el anterior, como los anteriores, perdón, que solamente tienen dos patitas, digámoslo así. Dos puntas con las cuales podamos conectar el elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo, tenemos el ánodo y el cátodo, tenemos las dos puntas, por decirlo de cierta manera. En la resistencia también tenemos las dos puntas, en el capacitor tenemos dos puntas. Pero ¿qué pasa con elementos que tienen más de dos puntas? Por eso lo hacemos de esta manera, a bloques, para poder representar todas las conexiones posibles que pudiera tener ese elemento. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un puente rectificador que ya lo vamos a conocer cuando empecemos a ver el tema de la fuente. Este elemento, por ejemplo, tiene 4 puntas, ¿sí? Tiene negativo, positivo y tiene sus señales de alterna. Este es un amplificador operacional. También tiene su alimentación, su salida y tiene estas dos entradas también para el voltaje. Entonces, es importante que lo conozcan porque ya sea que lo puedan ver algún circuito, lo puedan ver representado de esta manera o de esta manera. ¿Vale? Cualquiera de las tres es buena, pero les repito, en la mayoría no la vamos a encontrar así como está aquí. O una combinación de estos dos. Es lo más común. Incluso la mayoría de los libros se basan más en estos dos que en el primero. ¿Va? Para que tengan su precaución ahí, no se saquen de onda. Bien, vamos a empezar con la parte un poquito más tediosa. Les voy a ir hablando de cada uno de los elementos que van a ir apareciendo en pantalla, pero les repito, esta información se las voy a subir para que ustedes ya hagan sus apuntes en casa. Son varias diapositivas, no se me desesperen. Después de esto ya sigue la parte de soldadura y sobre todo algunas de estas van a venir en el examen. Antes de que empiecen a ver que son demasiadas, yo les voy a dar un pequeño acordeón donde les digo no sé, de unos 10 elementos, a lo mejor 5 van a venir en el examen para que estudien solamente esos 10, pero de todos modos le echen una mirada a los demás. ¿Va? Comenzamos con el primero, como ya les había comentado, es un resistor fijo. ¿Por qué fijo? Porque su valor siempre va a ser el mismo, ¿sí? Su valor nunca va a cambiar. Cuando veamos esta figura como de gancho torcido, hablamos de una resistencia. Y ya habíamos tocado ese tema también, no a fondo, es un tema aparte. Me parece que sería para la siguiente semana hablar de resistencias, pero su función principal, como su nombre lo dice, es crear una resistencia, o sea, resistir el paso de la corriente a través del circuito donde esta resistencia está involucrada. Lo veríamos algo así, ¿sí? Esta resistencia es como la que yo les mostré ahorita en pantalla. Están estas otras. Estas, por lo general, he visto que se usan en circuitos más grandes, por ejemplo, de corriente alterna incluso. Y estas pequeñitas que están aquí son usadas sobre todo en la parte de la industria electrónica, cuando tenemos circuitos muy pequeños, por ejemplo. Sus celulares usan de estas resistencias, incluso hasta más pequeñas. La mayoría de las tarjetas electrónicas, televisiones,
computadoras, etcétera, etcétera, usan de este tipo de resistencias. Si se fijan, cada vez tendemos a ir haciendo lo mismo, pero con un menor espacio. Ahora tenemos el resistor variable. ¿Por qué variable? Si se fijan, la diferencia entre este, que es fijo, y estos, que son variables, es que precisamente aparece una flecha. Esta flecha nos indica, supongamos, tenemos nuestro resistor fijo, ¿no? Como les comenté, no va a variar. Digamos que esta resistencia es de 1 kilo ohm, por decir así. Si yo mido de aquí a aquí, tengo 1 kilo, ¿cierto? Entonces, si esta flecha, de manera gráfica, obviamente, apunta a la mitad de la resistencia y esta resistencia igual es de 1 kilo, pero yo solamente estoy apuntando a la mitad, por ende, yo sé que tengo solamente la mitad de ese kilo, entonces serían 500 ohms, ¿sale? Esto lo usamos con los potenciómetros, perdón. Lo que pasa es que nosotros, mediante una perilla, podemos empezar a mover esta flechita ya hacia la izquierda o hacia la derecha. Para el valor de esta resistencia, sí poderlo mover a nuestra conveniencia. O sea, si esto es de 1 kilo, yo puedo ir desde 0 ohms hasta 1 kilo o al revés, desde 1 kilo a 0 ohms, como nosotros que la queramos trabajar. Por eso es variable. Es como si fuera una perilla de volumen. Nosotros podemos moverla a nuestro antojo y obviamente la resistencia está limitada a su capacidad, que en este caso, lo repito, sería 1 kilo. Pero yo tengo todo ese kilo para poderme mover y tener una resistencia de diferente valor en el momento que yo lo indique. Si yo necesito una resistencia de 200 ohms, perfecto, yo puedo ajustar esta resistencia de 1 kilo a que solamente me dé 200 ohms. Si la ocupo de 250, ok, me muevo a 250. Si la ocupo de 800, si la ocupo de 500, simplemente con una perilla yo me voy recorriendo para que este valor cambie. Les repito, la limitante que tiene es pues el valor de su resistencia, ¿no? Obviamente. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que puede que lo encuentren así o que la flecha esté cruzando precisamente la resistencia. No tengo no se me viene ahorita a la mente ningún otro elemento, digámoslo así, que aplique de manera diferente, pero casi me atrevería a comentarles que cualquier elemento que ustedes vean con una flecha de esta manera, quiere decir que el valor que tenga puede ser regulable de 0 al valor por el que está hecho, ¿sale? Igual ahorita si aparece un potenciómetro, a lo mejor me queda un poquito, les queda un poquito más claro. Bien, y como dice aquí, se utilizan circuitos que requieren cambios o ajustes constantes de corriente. Para no estar quitando y poniendo resistencias del mismo valor, colocamos una que la podemos estar cambiando. Para eso se utilizan. Precisamente es como los elementos de los resistores variables, físicamente así se verían. Se fijan, esto es como una perilla, este es como los que vamos a usar en clase. Hay otros más pequeños, obviamente, como que el ajuste ya no sería manual, pero vaya, con la mano no le puedo dar vuelta. Aquí, si se fijan, este orificio que tiene es para colocarle un desarmador. Lo mismo con este. Nosotros colocamos un desarmador pequeño y solamente así podemos irle dando vuelta. Aquí sí no hay problema, sobre todo su fuente de alimentación que van a realizar es como este. Y este sería recto, sería una línea recta, ¿sí? Aquí no hay que girarla, más bien aquí hay que ir recorriendo la palanquita para que pueda cambiar su valor, ¿sale? Entonces, físicamente, si los ven, pudiera ser algo similar a esto. Sobre todo los encapsulados es donde yo les digo que tengan cuidado, porque hay capacitores y algunos otros elementos que son muy similares. Entonces, por lo general, o traen un código arriba que les puede indicar qué elemento es y cuál es su valor, y si no, pues el multímetro. Hay que usar su multímetro. Tenemos un fotorresistor, conocido como LDR, ¿sale? Ahora, ¿por qué fotorresistor? Si se dan cuenta, el elemento que estamos observando, precisamente seguimos hablando de una resistencia, pero hay dos flechitas que van del exterior, digámoslo así, al interior. Quiere decir que este elemento va a ser sensible a la luz.
que recibe. Este no emite, más bien recibe, ¿sí? Esta fotorresistencia la utilizamos como sensor, como aquí lo indica, para sistemas de luz. Este fotorresistor me parece que viene en su paquete de fuente. Es un elemento chiquito, es un elemento pequeño donde tiene una parte plana, en la parte de arriba es plano, y ahí es precisamente donde nosotros le vamos a exponer la luz, ¿no? O vamos a limitarle la luz para que esta resistencia cambie su valor conforme a la luz. Es muy común que lo utilicen sobre todo con la luz del sol, ¿sí? No exactamente estas que nosotros vamos a utilizar, pero por ejemplo, el sistema de alumbrado público así funciona. Ciertas lámparas así funcionan. ¿Cómo? Cuando sale el sol, sensa que hay luz y por ende apaga un foco, una lámpara, etcétera. Cuando esa luz se empieza a ir, que tenemos nuestro cambio de hora y esa luz empieza a meterse, por ejemplo, el sol, entonces esa resistencia sensa que ya está recibiendo menos luz, cambia su resistencia y obviamente esto da pie a que prenda de nuevo la lámpara. Entonces, cuando hay luz, apaga la lámpara y cuando no hay luz, enciende la lámpara. Ese es el uso más común que se le da a este tipo de elementos. Es algo así. Precisamente, si podemos observar, simplemente tiene dos patitas, entonces esto que tiene aquí vendría siendo como su resistencia y toda esta parte de aquí es la que es sensible a la luz. Incluso algunos chicos, como pudieran recordar, en el salón no tenemos ventanas, no tenemos luz solar que nos esté entrando directamente al salón, pero tenemos la luz de las lámparas que todo el tiempo están encendidas. Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas, los chicos por lo general se las ingenian y le hacen una especie de capuchón para taparlos, ya sea como una tapa de alguna pluma o incluso hasta con cinta aislante del color negro, pueden hacerle aquí como un capuchoncito pequeño para que la luz no le afecte, no la esté sensando. Entonces, como recomendación, tengan a la mano ahí alguna tapa de alguna pluma o un pedacito de cinta aislante para que cuando hagan prácticas con este elemento no les sorprenda que esté cambiando muy seguido su valor si es que no lo protegen de la luz. Perfecto. Continúo con el termistor. Si se fijan, este es un elemento que sensa temperatura, es TDR, y teníamos el otro que era LDR. Luz y temperatura, simplemente cambia la primera. Ya sea que lo veamos de esta manera o ya sea que lo veamos de esta manera. Si se fijan, habla de una resistencia también. Tenemos la base que es el mismo elemento, pero en este caso tenemos la T que habla de temperatura. Entonces, mediante se presente más o menos temperatura, este elemento va a cambiar su resistencia. Lo veríamos así. Por lo general se les llama como chicles o paletas. Tiene la forma de una paleta de esas de las viejitas, de las grandotas, o un chicle pequeño, aplastado, qué sé yo, como una pastilla. ¿Sale? Continuamos con el varistor. Este elemento es como un tipo fusible, si ya los conocen. Nos protege contra variaciones de voltaje. Seguimos hablando en algunos casos puede ser como considerado como una resistencia, en algunos otros como si fuera un fusible o fuera lo que se le llama a dos diodos que están pegados. Esto ya lo veremos más adelantito en el tema de semiconductores o de diodos. Y lo único de lo que se trata es que cuando sensa una variación importante de voltaje, este elemento puede o aumentar su resistencia o puede abrir un circuito para que ese voltaje ya no pase y no te afecte a tu circuitería principal. Entonces, lo usamos más bien como medio de seguridad, más que como algún elemento con alguna otra función. Es más que nada yo los he notado, los he visto como un fusible, como si fuera un paso de seguridad. Lo vamos a ver algo así. También es muy parecido a un chicle, una pastilla,
y por dentro, bueno, esto sucede cuando se queman, ¿sí? Podemos separar las dos capas y vemos que esta parte de aquí es la que tiene precisamente la resistencia, que es lo que se quemó, lo que nos protege, y obviamente cuando esto sucede, pues ya deja de conducir entre una patita y otra, entonces ahí se abre circuito y ya no hay riesgo. Tenemos magnetorresistor, MDR, este sería su símbolo, y se utiliza como un elemento sensor de magnetismo. En algunas prácticas, más adelante, vamos a trabajar con uno de ellos. Le llamamos red switch. De hecho, hubo un compañero de ustedes el semestre pasado que hizo una alarma de coche con uno de estos. El que nosotros vamos a usar es distinto al que están viendo en pantalla, pero lo veríamos de esta manera. Es como del mismo tamaño que una resistencia, por decirlo de cierta manera. Es pequeñito, unos 2, 3 centímetros cuando mucho, y tiene 4 patitas. Habría que ver, si se fijan, aquí tiene un código, dice M2 413 o 413. Habría que ver las especificaciones en la hoja de datos, o sea, el fabricante, que te diga qué patita, qué función tiene cada una de ellas. Tenemos los capacitores. El capacitor es como los que le mostré hace ratito, el azul y el amarillo. Su función principal es la de almacenar cargas eléctricas. Es como si fuera, como si estuviéramos hablando de una batería que fuera recargable, ¿sí? El capacitor va a almacenar esa carga, obviamente tomando en cuenta su capacidad, va a tomar esa carga y una vez que se llena, digamos, como si fuera un tinaco, como una vez que se llena el tinaco de agua, obviamente el tinaco tiene otra salida para que esa agua tú la tengas en tu casa. Entonces, por un lado, el tinaco va a estar llenándose de agua y por otro, va a estar soltando agua para que tú tengas en tu casa. El capacitor va a estar haciendo la carga de esa energía y una vez que está lleno, te la va a soltar, ¿sí? De golpe. Ya tendremos una práctica donde vamos a ver el comportamiento de los capacitores, cómo es que va subiendo su energía y una vez que llega a su límite, esa energía ahora la va soltando por otro pin, ¿sí? Esta es la imagen que les decía del capacitor. Tenemos la parte recta y tenemos esta parte curva que está aquí, ¿sí? Cualquiera de estas tres es correcta, chicos, en cuanto al capacitor. Obviamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de capacitores electrolíticos y sobre todo aquí es importante que distingamos la parte positiva y la parte negativa, porque aquí sí podemos generar un corto. De hecho, chanfle, estoy grabando. Bueno, no lo dije yo, pero es bastante divertido conectar un capacitor al revés. Les va a pasar algún día en clase, de mí se acuerdan, de repente se va a escuchar nada más como si tronara un petardo de esos de feria que nos venden, un barreno o algo así como le llaman. Simplemente se empiezan a inflar y como está conectado de manera incorrecta, pues no va a tener manera de drenar esa energía y el elemento pues explota como tal. Entonces, es algo peligroso, pero no deja de ser divertido. Igual no lo hagan, solito va a suceder, de mí se acuerdan. Algo así, se ven los capacitores, como les decía, aquí está la franja. Si lo notan, aquí dice 16 volts, 2200 microfaradios. Esto era lo que yo les decía que había que tener atención, ¿sale? Este capacitor, por ejemplo, no lo podemos usar en ningún circuito arriba de 16 volts, ¿sale? Si colocamos este capacitor, digamos, en un circuito de 20 volts, obviamente también lo vamos a dañar, ¿va? Este capacitor también lo podemos encontrar en su versión de montaje superficial, que sería como lo que tenemos aquí. En tarjetas muy pequeñas, me voy a regresar hasta las resistencias. En tarjetas muy pequeñas tenemos este tipo de resistencias también de montaje superficial, ¿no? Donde se sueldan prácticamente sobre la tarjeta, no utilizamos este tipo de pines. Entonces, tenemos estas dos tipos de opciones, perdón, para los capacitores también. Ya sea que lo tengamos que soldar con los pines,
como estos, o directamente en la tarjeta, ¿sale? Aquí se le ve una patita y de este lado tendría la otra para diferenciar el positivo y el negativo. Les recuerdo, esta franja gris de aquí quiere decir que la patita que está en esta dirección, o sea, es esta de acá, sería la negativa. Y en este caso, la franja ahora es negra, pero te dice cuál de los dos lados es el negativo, que sería este de acá. Ahora tenemos el capacitor electrolítico no polarizado. Observen la figura. Aunque es igual a la anterior nos marca ya un positivo. En este caso no. Cuando no están polarizados, quiere decir que no importa de qué manera lo conecten, va a funcionar, no pasa, no explotan como los otros que les había comentado. De hecho, pueden ver algún video en YouTube de cómo explota un capacitor. Les digo, para mí es divertido y da un poco de risa, la verdad, porque no te la esperas. O sea, la mayoría de las veces que pasa esto, logras sorprender a la persona y es algo chusco. Pero en fin, el funcionamiento es el mismo, ¿sí? El componente almacena la energía eléctrica que recibe y en cierto momento la drena, te la regresa, ¿sale? Si se fijan, en estos capacitores no tenemos la franja, entonces quiere decir que no importa del lado que tú lo conectes. Y también es importante observar, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un capacitor de 100 microfaradios a 100 volts. Y en este caso de acá, aquí logramos leer 220 microfaradios a 50 volts. ¿Sale? Es importante que siempre noten qué es lo que están utilizando para que sepan si es correcto o no lo que van a hacer. Tenemos los electrostáticos también. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero vendrían siendo como esta manera. También tienen su presentación de montaje superficial. También están estas otras de acá donde parecen resistencias. De hecho, pudiéramos calcular su valor con un código de colores, que ya veremos ese tema cuando entremos a resistencias. Y sobre todo, estos dos de aquí, bueno, estos tres con este rojo, serían los más comunes, ¿sale? Estos tres de aquí. No tan comunes serían como este, a excepción de este de acá, algo así. Son para un poquito más de precisión, ya en circuitos un poquito más, más pequeños, digámoslos de cierta manera, más pequeños, donde los voltajes no son tan altos y sobre todo la carga y descarga que necesitamos también es mínima. Tenemos el capacitor variable. Se usa exactamente igual, pero tomando en cuenta el ejemplo anterior que les dije de la resistencia, nosotros podemos también variar el valor de ese capacitor mediante una perilla. ¿Vale? Aquí nosotros podemos mover manualmente el valor de ese capacitor para en lugar de, como estos de aquí, en lugar de que me dé 100 microfaradios, a lo mejor yo ocupo que me dé 50, que me dé 70, que me dé 80, que me dé 10, 20, etcétera. En lugar de estar quitando y poniendo capacitores distintos, entonces puedo poner uno variable como este. Y así me quito de problemas. Tenemos la bobina fija. Observen bien este dibujo. La bobina, a diferencia de la resistencia, que la resistencia era como picos, la bobina precisamente tiene estos como círculos, ¿sí? Pero tenemos exactamente los mismos dos polos. Una patita, otra patita. La diferencia entre estos dos, les repito, les insisto, son este círculo que precisamente hace referencia al embobinado. Este componente genera un efecto llamado inductancia que se emplea en diferentes aplicaciones. Es un tema también que veremos más adelante. Precisamente este es el embobinado del que les hablaba, ya sea que venga expuesto o ya sea que venga encapsulado, como es este de aquí, el verde. También hay bobinas que las podemos encontrar de esta manera, como si fueran resistencias. Y obviamente también tenemos la opción del embobinado en tarjetas de montaje superficial, ¿sí? Muchísimo más pequeñas que estas, incluso que estas. Y aquí ya veremos cuando toque el tema
ya veremos estos números que nos indican. Obviamente trata del valor de cada una de esas bobinas, ya sabremos después cómo calcularlo. Tenemos la bobina variable, si se fijan, estamos hablando del mismo embobinado, con la misma función, pero donde nosotros tenemos la opción de cambiar el valor de ese embobinado. ¿Sí? Lo podemos ver de esta manera. Estas son algo un poquito más pequeñas, donde con la mano, pues prácticamente sería imposible variarlo, a menos que tengas unas uñas muy largas, pero sí podemos usar un desarmador. Y obviamente estos elementos hay que medirlos y hacer el ajuste antes de empezarlos a usar. Tenemos la bobina con un núcleo de ferrita. Se utiliza en circuitos que trabajan con frecuencias altas. Precisamente la ferrita tiene esa propiedad. La ferrita sería algo como este tubo negro que está atravesado, o precisamente todo, digamos, la dona esta que está aquí, sobre la cual está hecho el embobinado. Hay algunas ferritas que vienen en algunos cables. No sé si alguna vez han tenido un cable, no sé, USB o de computadora sobre todo, que tienen muy pegado a la esquina, tienen como un barrilito que no sabemos a veces de qué es. Es muy común que incluso el cable que tenga ferrita le hagan como si fuera un nudo y luego le ponen ese como barrilito de color gris o blanco. Precisamente es para evitar que tenga ruido en frecuencias muy altas, ¿sí? Sobre todo cuando el cable es de comunicación, etcétera, etcétera. Para evitar interferencias, colocamos un núcleo de ferrita. Seguimos con la bobina del núcleo de hierro laminado. Se utiliza con frecuencias bajas, a diferencia de la otra. Esta es con altas y esta es con bajas, ¿sí? Este que está aquí, ya lo veremos más adelante, también cuando toquemos el tema de la fuente de alimentación, estaríamos hablando de un transformador. Tenemos el relay o relevador. Este sirve para acoplar circuitos de control con etapas de potencia. El relevador, chicos, para ser un poquito más práctico, es un bill switch, ¿sí? Como un switch on-off que tenemos en casa, como si fuera un apagador. Lo que sucede aquí, nosotros vamos a utilizar uno en la escuela, que precisamente es algo como como el negro, y tiene 5 patitas. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, y a lo mejor por aquí esta que se asoma sería la quinta, ¿sí? Haciendo alusión a lo que acabamos de ver, tenemos igual 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 patitas, donde tenemos el normalmente abierto, que es N-Open, normalmente open, normal open, el cerrado, close, y normalmente cerrado. Normalmente cerrado quiere decir que entre estos dos siempre va a haber una conexión. Es como si estuviéramos haciendo un puente, ¿sí? Una vez que nosotros alimentamos esta bobina de aquí, este embobinado se va a inducir sobre esto y me va a mover el switch hacia el elemento de arriba, o sea, al normalmente abierto. Cuando yo le quito la alimentación a este embobinado de aquí, deja de influir sobre este circuito y el normalmente cerrado vuelve a tener conexión con este pin del centro. Entonces, básicamente es como el apagador de luz de su casa, on-off, pero en lugar de que ustedes vayan directamente con su mano a manipularlo, este se va a controlar mediante este embobinado, ¿sí? Hay que alimentarlo. Aquí está el embobinado del que les hablaba. Y aquí de este lado es donde se hace el switch, esos cambios. De hecho, para hacer la prueba del relevador, yo les pido que con su fuente, una vez que lo tengamos, toquemos los pines del embobinado y alcanzamos incluso a escuchar el switch que hace el cambio. Se escucha como un clic pequeño, incluso a veces hasta se logra sentir si lo agarran con las manos. Este no es nada peligroso. Entonces, si lo tomamos o ponemos mucha atención, se alcanza a escuchar el clic de que está haciendo el cambio, y eso quiere decir que mi relevador está funcionando correctamente.
De igual manera, lo correcto es hacerle una prueba con un multímetro para asegurarnos que está funcionando. ¿Vale? Tenemos el transformador reductor. Este componente disminuye el voltaje de corriente alterna. Precisamente este es el que vamos a utilizar para su fuente. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación que nosotros vamos a hacer en la escuela la vamos a conectar a las mesas de banco o las podrían conectar, por ejemplo, en su casa. La mayoría de los dispositivos electrónicos o eléctricos que usamos usan un transformador reductor. ¿Por qué? Porque de este lado tendríamos los 110 volts, pero a lo mejor del otro yo no quiero esos 110 volts. Por ejemplo, la fuente que vamos a usar nos daría, creo que son 28 volts lo que da de salida. Entonces yo tengo que hacer de 110 que solamente me lleguen 28. Para eso es este reductor. ¿Cómo funciona? Tenemos 4 patitas. 1, 2, 3, 4. Separadas por un núcleo. Y lo que va a hacer es que el voltaje de aquí, yo voy a hacer circular esos 20 volts, perdón, esos 120 volts por aquí, 110, y los voy a inducir hacia el embobinado del otro lado, a lo que le llamamos secundario. Entonces, si se fijan, el embobinado es más pequeño. Por ende, mi voltaje debería ser más pequeño, por eso se va a inducir. Entre estos dos no hay una conexión directa, si no estaríamos provocando quizás un corto. Pero lo que sí tenemos... Sorry, que tengo un perro ahí. Alerta. Cállate ya. Lo que sí tenemos, precisamente es este efecto de inducción, que veremos un poquito más adelante, donde estos, les repito, estos 110, 120 van a brincar hacia acá, pero no van a brincar completos. Va a haber una cierta reducción. Y tenemos la otra parte, que ahorita la vamos a ver. Precisamente el transformador es algo así. Si se fijan, tenemos ambos lados, como les mostraba. Tenemos 2 cables que entran por un lado y tenemos otros 2 cables que salen por el otro, con un núcleo que separa ambas partes. Tenemos un transformador de núcleo de ferrita. Si recuerdan, ese núcleo de ferrita es para trabajar con alta frecuencia. ¿Sale? Es algo así, son un poquito, pues en algunos casos, la mayoría que yo me he topado son más pequeños. En este caso, es para que lo podamos soldar directamente a la tarjeta sin necesidad de usar cables. Tenemos también la otra parte, el transformador elevador de voltaje. Funciona exactamente igual, pero al revés. O sea, tenemos el lado primario y el lado secundario. El lado primario, si lo notan, el embobinado es más pequeño al secundario. Por ende, el voltaje que va a circular por aquí se va a inducir en el siguiente y me va a aumentar en el voltaje. En este caso, era al revés. Del primario era más grande y al secundario era más pequeño. Por ende, el voltaje que yo tengo aquí es más grande que este que está acá. Ahora va a funcionar de manera inversa. El lado que yo tengo aquí es más pequeño y el lado que yo tengo acá es más grande. Entonces, yo esperaría que mi voltaje fuera más grande en relación al primero. ¿Sale? Como su nombre lo indica aquí abajo, es para aumentar precisamente el voltaje. Ojo que estos dispositivos, chicos, son de corriente alterna, ¿va? No estamos hablando de directa. Javo, ¿me escuchas? Sí. Ok, es que vi que mandaron un chat los chicos de la tarde, ¿sí lo viste? Sí, estoy atento aquí al WhatsApp. Ah, perfecto, gracias. Ok, tenemos también el transformador elevador de voltaje. Sería algo como esto, sobre todo de manera industrial, es como yo he visto que los utilizan. Continuamos con el motor. Este motor, si se fijan, el DC, ya les había explicado que era DC y AC, no es AC/DC, el grupo que puse el otro día en el salón. Estamos hablando de, obviamente como está en inglés, está al revés, estamos hablando de corriente directa. Y si fuera AC es corriente alterna, ¿sale? El motor se va a representar de esta manera, como un círculo con una M, incluso te puede decir el sentido, o sea, cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿va?
Ya conocemos los motores. En la electrónica, pues lo podemos usar para mover ciertas cosas. Usamos la fuerza que este motor genera, la podemos usar incluso a lo que le llamamos torque. Podemos usarlas incluso los ventiladores. Es un motor que simplemente está girando para generar aire, ¿sí? Esa fuerza electromotriz, como les acababa de explicar en el video anterior, es la que vamos a utilizar para distintos fines. Aquí podemos observar un motor físicamente, cómo se miraría. Tenemos los dos cables, positivo y negativo. Tenemos la parte mecánica dentro encapsulada y aquí simplemente tenemos un polo. Ya en este polo es donde nosotros podemos conectar, qué sé yo, alguna polea, alguna banda, etcétera, etcétera. Y obviamente el motor, mientras reciba la señal, pues este va a estar girando, ejerciendo una fuerza por este polo y de esta manera pues tenemos el funcionamiento que nosotros quisiéramos, ¿no? Obtener de un motor. Tenemos interruptores también. Tenemos interruptores de un polo y un tiro. Vamos a usar uno de hecho, para la fuente. Esto es tal cual como si fuera un switch para prenderla y apagarla. Este componente, como les había comentado con el relevador, lo único que hace, pues va a abrir o cerrar un circuito. Si no mal recuerdo, ya habíamos hecho un ejemplo en clase. Si no, va de nuevo a uno rápido. Nosotros sabemos que tenemos una fuerza, que es el voltaje, y tenemos el amperaje, que es precisamente el número de electrones que atraviesan o que pasan por ese medio, que en este caso sería este. Esto haciendo alusión a mi materia, que sería mi canal conductor o semiconductor. Entonces, tenemos una fuerza, tenemos el amperaje, que precisamente son los electrones que por aquí van a ir saltando de un lado a otro. Pero si este interruptor está abierto, pues de manera lógica yo sabría que de aquí no hay conexión con esta parte y por ende esta parte ya no me va a funcionar, a menos que este switch se cierre. Solamente así va a funcionar. Es precisamente de esto de lo que hablo, les repito otra vez, sería como su apagador de escalera o de algún foco, mejor dicho. Ustedes todo el tiempo tienen electricidad ahí en ese switch, pero no todo el tiempo la están utilizando. A menos de que ustedes vayan y pulsen el switch o lo cambien, obviamente aquí pueden abrir o cerrar circuito para que la luz prenda o apague en el momento que ustedes lo decidan. Tenemos también este tipo de polos que son de interruptores, perdón, que sería un polo y dos tiros. O sea que el switch puede cambiar en cualquiera de estas dos direcciones. Es algo así como este. Entonces, ya sea que haga conexión este con este o este con este. Aquí solamente no puedo usar las dos direcciones al mismo tiempo. O sea, esta y esta. O hago conexión con una o hago conexión con la otra, pero las dos no. Pero para eso tenemos este caso, que serían dos polos, un tiro, ¿sí? Tenemos dos polos, o sea, 1, 2, 1, 2, y un tiro porque solamente, pues es un switch para mover ambas partes. Entonces, si yo muevo, digamos, el switch, ambas partes van a hacer contacto con estas otras dos partes. Estos componentes los usan para circuitos cerrados, por ejemplo. Son bastante comunes. Tenemos el interruptor, dos polos, un solo tiro, que podemos tener el on para encender, el off para apagar y aparte un tercero para que esté, digamos, de modo flotante. Tenemos este otro, dos tiros, dos polos. Si lo notan, este lo que va a hacer es tener conexión con este de aquí, este con el de arriba, y al momento que nosotros cambiamos, entonces ahora este iría con este de aquí y este iría con este de acá. Así tenemos funcionando dos polos al mismo tiempo. Algo similar al anterior, pero si se fijan aquí sería como circuito abierto. Aquí no hay otro polo. De este lado sí tenemos ambos. Ya sea que, como si fueran vías del tren, ya sea que si quiero que vaya por aquí,
o quiero que se vaya por acá, pero en cualquiera de los dos casos va a tomar una dirección. En este caso no, solamente se puede ir por aquí. En caso de que yo lo vaya por acá, pues se va a descarrilar mi tren, ¿no? Tenemos un circuito abierto ahí y obviamente la parte que esté de este lado, pues ya no va a tener conexión, no va a funcionar. Ahí. Tenemos también un switch rotatorio. Chicos, pregunta, ¿les tocó? Lo que pasa es que creo que ustedes también escunclillos, pero ¿les tocó hace años en la casa de papás o de los abuelos las clásicas teles viejísimas que tenían que girar una perilla para cambiar de canal? Sí, Sí, los un escucho, tiempo. adelante. Sí. Pues precisamente de eso es de lo que estamos hablando ahorita, de este tipo de switch. Entonces, supongamos que esta es la perilla de mi televisión viejita y aquí tenemos, qué sé yo, no recuerdo la verdad los canales, pero teníamos, no sé, el canal 2, teníamos el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, etcétera, etcétera, y lo que teníamos que hacer era girar esa perilla para que este switch precisamente sintonizara canal 2, canal 3, canal 5, canal 7, canal 9, solamente uno a la vez. Lo único que sucedía era que al momento de estarlo girando, estábamos sintonizando un canal distinto, ¿sí? Algo así. Algo así se miraban. De hecho, no recuerdo si algunos radios también tenían esa función, que cuando incluso lo girábamos, se escuchaba un espantoso clac, 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 que cuando le cambiábamos muy rápido, bueno, no sé ustedes, a mí me regañaban, me decían, la vas a romper. Yo me agarraba girándolo todo el tiempo como loco, que no había ningún canal que me gustara, ¿verdad? Bien, tenemos el pulsador, lo que también le llamaríamos botón. Este, como sus siglas lo dicen, es normalmente abierto. O sea, tenemos nuestra línea de trabajo, nuestro conductor, pero si lo notan, no hay conexión entre una parte y otra. Esta T inversa es el botón. Cuando yo lo pulso, esta T baja y ya tiene conexión aquí. Pero si no lo estoy pulsando, normalmente, por eso es el nombre, normalmente está abierto. Quiere decir que no va a haber conexión entre un lado y otro a menos de que yo pulse el botón. ¿Sí? Lo podríamos ver algo así. De hecho, en su paquete de fuentes, si no mal recuerdo, trae algunos botones y son como estos, los que vamos a utilizar, de 4 patitas. Pero también tiene la otra parte, que es el normalmente cerrado. Si se fijan, caso contrario, este está abierto, o sea, no hay conexión, y el cerrado sí hay conexión. O sea, va a trabajar de manera inversa. Aquí siempre va a haber conexión, siempre va a haber contacto de un lado con el otro, a menos de que yo vaya y lo pulse para que esto se abra y tenga exactamente esta figura. Que me interrumpa esa conexión de un lado con el otro. Físicamente se ven iguales, son idénticos. Aquí tendríamos que hacer la prueba primero con un multímetro y ver qué sucede cuando lo pulso, ¿no? Hay una prueba, cuando veamos el tema de multímetro, hay una prueba que se le llama continuidad, que cuando tú colocas, por ejemplo, aquí una punta roja de tu multímetro y la punta negra, si el botón es normalmente cerrado, pues va a pitar, ¿no? Te va a indicar precisamente tu multímetro que si hay conexión entre una parte y la otra. Entonces, con esta prueba nos podemos dar cuenta si el pulsador es normalmente cerrado o es normalmente abierto. ¿Cómo? Pues bueno, yo coloco mi punta roja aquí o mi punta negra aquí, o al revés, aquí no importa la polaridad. Y si no suena, quiere decir que es normalmente abierto. Pero para comprobarlo, sin desconectar el multímetro, presiono el botón y como ya va a haber conexión, mi multímetro o me va a emitir algún sonido o
en pantalla me va a mostrar un cambio, que quiere decir que sí hay conexión. Caso contrario como este, yo voy a conectar mi punta roja acá o mi punta negra acá o al revés, como ustedes gusten, y va a estar pitando todo el tiempo o me va a estar marcando en el display todo el tiempo. Y cuando yo pulse el botón, va a dejar de pitar o va a dejar de indicar que había una conexión ahí. Así es como podemos nosotros validar este tipo de elementos. Tenemos el Deep Switch, chicos. Este en básico me parece que no lo vamos a utilizar, al menos creo que no por lo... Se dejó de escuchar, Dani. Sí, ya no se escucha el profe. Creo que se salió. Ya se fue. Se salió. Haber fallado su internet. A ver, déjenme ver qué pasó. Parece que se cerró la aplicación o se pasó algo ahí con la aplicación. Déjenme checar qué pasó, si no para continuar. Todos F en el chat. Se le fue la luz al profe Dani, pero ya volvió, ya nomás está en lo que enciende otra vez el módem y todo, y se vuelve a conectar. No han tenido problemas con la conexión, ¿verdad? Siguen todos adentro. Yo Sí, sigo todo aquí. bien. Sí, todo bien. Ok. Sí, le pregunté si tenía algún problema, pero no, parece que entonces ya en un momento vuelve. Le pregunté si si quería que siguiera dando la clase, pero no, ya volvió la luz. Electricidad más bien. Hay que pagarla. Sí, es lo que le dije, como que ya fue y pagó apenas. Ya le Le cacharon dije el que diablito.
Le ha de haber botado al diablito más bien. Muchas Y gracias. dijo, no, ya fui a apagarla. Y dije, ¿tan rápido? ¿Cómo que? No, ya quedó. Entonces, como que le volvió a poner ahí. ¿En cuál se había quedado? En el Deep Switch, ¿verdad? Sí, ya estoy de vuelta. ¿Me Ah, escuchan? Volví. Sorry, es que están construyendo la casa de al lado y como que están moviéndole de repente la luz. Pero como nunca estoy a estas horas en casa, no sabía que esto sucedía a estas horas. Pero ya estoy de vuelta. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Perfecto. Sí, todo bien. Va. Ya no se me desesperen, ya casi terminamos con este tema, ¿va? Según esto sigue grabando. Si hay algún problema, de todos modos, les vuelvo a hacer un video de lo anterior, pero creo que no va a haber problema. Continuamos ya para terminar. Lo que pasa es que me tardé porque mi modem, ya ven que tardan un poquito en arrancar una vez que se apagan, pero ya. ¿Te botó el diablito o qué, Dani? De los ojos. No, sí pago mi recibo de luz. Me cobran 30 pesos cada 2 meses, creo que es lo correcto. No se crean. Bien, déjenme, pongo acá mi acordeón para ver que todo esté perfecto. Mira, hasta me sacó de la otra compu. Bueno, ven ahí mi pantalla, vemos el Deep Switch. Sí. Perfecto. Sí. Déjenme, vuelvo a dar acceso a mí mismo. Ahí estoy, bien. Ahora sí. Ok, les decía, este dispositivo no lo vamos a usar en básico, al menos no pronto, lo vamos a usar hasta el final. Y precisamente es más común usarlo en digitales. ¿Por qué? Porque es como si fuera una cajita, ¿sí? Donde tiene precisamente 8 switch. Aunque parezca aquí del 1 al 16, precisamente cada uno de ellos, o sea, 16 y 1, 15 y 2, 14 y 3, es un switch distinto. Lo único que cambia acá es que precisamente para activar o desactivar, aquí tiene una pequeña palanca donde podemos moverla y hacer la función, digamos, del on y off. ¿Sale? Como les digo, esto es más común en digitales porque vamos a utilizar circuitos integrados con 8 entradas u 8 salidas que ocupamos manipularlas y en lugar de estar conectando 8 botones y tener demasiado espacio ahí en su proto, podemos colocar uno solo de estos y hace la función perfectamente. Son algo así, a lo mejor ya los han visto, ¿sí? Por lo general son de color azul, rojo, me ha tocado ver incluso algunos negros, amarillos, blancos, etcétera, etcétera. Y lo único que hace es tener la función de on-off y poder moverlo de uno por uno. Incluso manualmente es algo complicado. Yo les sugiero, incluso para no dañarlos, que lo hagan con un desarmador pequeño, con unas pinzas, etcétera. Este va a ser nuestro héroe, de mí se acuerdan. El fusible, si se fijan, a diferencia del símbolo de la resistencia, este es como una S, ¿sí? Como si fuera una onda senoidal, si la recuerdan, que fue lo que vimos la clase anterior. Precisamente este elemento nos va a ayudar a proteger nuestra conexión. Para dar un ejemplo un poquito más claro, a lo mejor en su casa, quizás usen fusibles o usan pastillas. Como sea, cualquiera de los dos, precisamente habla de esto. Tienen varios, ¿cómo lo puedo decir? Tienen varias, se me fue el nombre. Tienen varios rangos, por decirlo así, varios valores, dependiendo para qué lo vamos a utilizar.
Por ejemplo, estos los usamos para tarjetas. Tiene su presentación también para tarjetas de montaje superficial. Este es como el que vamos a usar nosotros en clase, pero aún así hay dos. Tenemos el europeo, que es un poquito más pequeño, y el americano. Si lo alcanzan a notar, tiene como un filamento aquí pequeño. Este filamento que está aquí precisamente es el elemento resistivo, perdón, el fusible, por decirlo así, que es lo que va a notar cuando hay un corto o alguna carga excesiva que fluya por aquí, pues este filamento simplemente se rompe, se parte en dos y deja de pasar corriente de un lugar a otro. Por eso es que protege nuestro circuito. Digamos que la corriente que nosotros estamos conectando va de aquí hacia este lado, que es donde va nuestro circuito, y nosotros nos equivocamos aquí en cualquier lado, tenemos nuestro circuitería y tenemos un corto, etcétera, esto va a detectar que la demanda del flujo de electrones va a ser mucho mayor a lo que él resiste y por eso se rompe, se interrumpe y por ende ya no pasa la corriente para acá porque aquí ya está roto y nos protege de que podamos dañar algo más, ¿no? Simplemente o incluso un accidente. Estos que están de este lado, que son de colores, se usan mucho en los coches. Para serles sincero, yo no los he visto en ningún otro lugar que no sea un coche. Y simplemente tiene dos barritas, que es la parte donde se conecta, y si prestan atención, también aquí al centro aparece el elemento. Entonces, lo ideal con estos, con cualquiera, es usar su multímetro para darse cuenta si funcionan o no, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, pues necesito lentes, entonces muchas veces no es tan clara para mí la imagen, y por eso tengo que usar el multímetro. Pero muchas otras es demasiado claro. De hecho, si recuerdan alguna vez que se les haya quemado un foco de tienda, como los que les acabo de comentar, ese foco incluso a veces hasta lo mueven, ¿no? Y se escucha el filamento. Se ve que la parte de adentro del foco, precisamente los alambritos están como si hubieran explotado, ¿no? Ya están como zafados, ya están quemados, etcétera. Es exactamente lo mismo con estos fusibles, pero hay veces que la parte que se quema está aquí atrás y no se alcanza a notar. Entonces, por eso hay que usar su multímetro. Este que está aquí es un portafusible. Como les decía, el fusible va aquí dentro. Ya que tengamos para armar nuestra fuente, ya los vamos a conocer un poquito mejor. ¿Va? Y esto es como la presentación de las resistencias, también lo podemos usar así. Pero el funcionamiento de todos estos y de las pastillas que tengan en su casa son exactamente lo mismo. Tenemos el cable coaxial. Si no lo conocen o creen, mejor dicho, no conocerlo, el cable coaxial precisamente es el que lleva la antena la antena de su televisión, ¿sí? Ese cable que nosotros le conectamos a la tele, que tenemos que girarlo, que como que se atornilla para que podamos ver los canales, ese es cable coaxial. Si ya no usas más que tu aparato satelital, qué sé yo, el cable coaxial, por ejemplo, Megacable, también sus servicios de teléfono, televisión e internet, te los hacen llegar mediante este cable, mediante cable coaxial. Entonces, si usan Megacable, como en mi caso, el cable que viene de la calle a su módem, ese es coaxial. Y este sería su símbolo, ¿sí? Este sería su símbolo. Recuerden que ese cable tiene un elemento, o sea, tiene una punta de cobre, que es donde transmite la información, pero también está protegido como por como por una funda. Incluso he sabido que le ponen nylon para que cuando se doble no se alcance a partir el elemento de cobre que viene al centro. Usan forros de plástico también, además de elementos, precisamente como lo dice acá abajo, para eliminar ruidos y de esta manera pues que tú tengas una imagen de televisión sin tanta interferencia. Algo así, precisamente. Este núcleo de cobre precisamente es como si tuvieras un cable, que es la parte que te conecta básicamente. Tenemos un aislante para que esto no haga contacto con lo de atrás. La malla metálica precisamente ayuda a que esto no tenga tanta interferencia por el exterior. Y además, para cubrir todos estos tres anteriores, usamos esta cubierta de plástico.
De hecho, a lo mejor, no sé si les ha tocado, cuando iban a la tlapalería, a la ferretería, y querían o necesitaban un cable coaxial de cierta longitud que no vendían, pues era muy común tenerlo que comprar para que ustedes lo hicieran. Entonces, habría que pelar el cable para ponerle la terminal de campana, le llaman, si no mal recuerdo, para que ustedes pudieran tener el cable de lo largo que realmente lo necesitaban. Entonces, si les tocó hacer eso alguna vez o les toca en algún momento, pueden observar claramente estas 4 capas. ¿Va? Pero la más importante es esta. Y obviamente, pues es la que hay que proteger. Tenemos los conectores. Este sería el hembra. Para ser un poquito más claro, sería algo así. El hembra, obviamente, vulgarmente llamado así, precisamente es donde nosotros metemos algo, ¿no? Sí, cuando conectamos cualquier tipo de conector, precisamente lo que tenga el orificio es una hembra. El macho, precisamente es lo que tenga como un pivote, algo como lo que están viendo en pantalla, donde precisamente nosotros vamos a introducir ese pivote en el orificio. Sí, sorry que sea tan gráficamente mostrarlo así, pero así es como es. Entonces, conector macho, lo que tenga pivote, conector hembra, donde se inserte ese pivote, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es unir dos equipos o 2 elementos mediante cableado y ese tipo de conectores, ¿vale? Tenemos a lo que le llamamos tierra o línea en común. Dependiendo para qué se vaya a usar, son diferentes tipos de símbolos, pero de antemano les comento, el más común para mí es este. No precisamente se casen con que es de audio, pero este es el más común, ¿sí? De hecho, en clase el que vamos a utilizar es este. También este es común, pero para instalaciones de corriente alterna. Y este lo usamos más, al menos yo lo uso más como para indicar positivo. Este sería para mí el positivo y este sería tierra. Por ejemplo, hablamos aquí, si no me equivoco, estamos hablando de corriente alterna, donde tenemos la fase y el neutro, y este sería como el tercer pivote que les comentaba la clase anterior, donde muestra una tierra física. Entonces, de aquí sale un cable directamente al chasis de este equipo. En las instalaciones que tenemos de nuestra casa, este cable precisamente va conectado a lo que les había comentado, que por lo general es una barra de cobre o de bronce, no recuerdo bien, que va enterrada al piso, a la tierra de su casa, precisamente para proteger los equipos electrodomésticos que pudiéramos tener conectados en casa y darle una opción para que esta corriente se descargue, ¿no? En caso de que haya un cortocircuito o algo por el estilo. Pasamos con los componentes activos. Ya casi terminamos para que no se me desesperen. Tenemos los diodos. Estos solamente conducen la corriente en un solo sentido. Hace poquito, no recuerdo si fue al principio de este tema o en el anterior, hablamos un poquito de ellos. Solamente tenemos ánodo y cátodo, conociendo como ánodo la parte positiva y como cátodo la parte negativa. Por eso le llamamos rectificador. Ya iremos viendo más adelante cuál es su función y por qué se le llama así. De hecho, creo yo, es de los elementos más importantes que pudiéramos tener. Sería algo así. Ahorita estaba buscando uno para mostrárselos en cámara, pero así de rápido no lo logré encontrar. Es como si fuera un barrilito. Tenemos igual solamente 2 puntas. Es pequeño, más o menos del tamaño de una resistencia. Y si se fijan, al igual que el capacitor, también tenemos una franja. Por lo general, estos dispositivos son de color negro y la franja es color gris.
y nos indica cuál es el lado negativo y el sentido de la corriente, obviamente. Por ejemplo, como está aquí, tenemos el ánodo y el cátodo, o sea que la corriente va hacia acá. Tenemos también su presentación para tarjetas de montaje superficial, que sería esta de acá. Y tenemos varias presentaciones del mismo diodo. Esto también lo vamos a ir tocando tema por tema, chicos, ¿eh? No crean que toda esta información ya la deberían de traer así fresca, así como que al tiro y de memoria. No, no se desesperen. Recuerden que este tema es simbología y quiero más que nada que se vayan familiarizando con todo lo que vamos a ver. Pero les prometo que vamos a ir viendo cada uno de estos poco a poco. El diodo Zener lo usamos para mantener estable una tensión, así como si fuera un regulador. También cuando veamos el tema de fuentes, vamos a aclarar realmente el funcionamiento de este. Además, me parece que hay unas prácticas en el manual que tenemos que hacerlas con diodo Zener. Precisamente el que usamos es como este. Este es más pequeño todavía que el diodo anterior, es más pequeño que una resistencia, pero hay que poner atención porque también tiene una franja negra que nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo. El que vamos a utilizar es como este de aquí, no como estos dos, ¿sale? Hay que identificarlos bien porque muchas veces tenemos componentes que no sabemos ni qué son. Ahora observen el mismo ejemplo que teníamos con la resistencia. Esto que tenemos aquí de ánodo y cátodo precisamente habla de un diodo. Así, ¿sí? Es exactamente la misma figura, pero así como teníamos el ejemplo de el fotorresistor o el LDR, tenemos unas flechas, pero en lugar de que vayan hacia adentro, estas flechas van hacia afuera. ¿Tienen idea de qué estamos hablando? Sería casi igual como un diodo sensible a la luz o algo por el estilo. Exacto, es un diodo emisor de luz, lo que le llamamos LED o los famosos foquitos. ¿Sí? Precisamente por sus siglas en inglés, es diodo emisor de luz. Lo podemos utilizar como indicador, más que nada, ¿sí? Como si tuviéramos un foco encendido. Los que vamos a utilizar como estos. Obviamente ya venden tiras de LEDs, ya hay lámparas con este tipo de LEDs. De hecho, las lámparas que tenemos nosotros en el salón, no sé si las recuerdan, obviamente sí, son como tubulares, tienen un pedazo de plástico que los protege, pero adentro tienen tiras de este color. Bueno, no de este color, de este tipo, de color blanco. Pero nosotros vamos a trabajar como con estos de aquí, con diferentes colores. Entonces, diferencia, este diodo solamente puede pasar la corriente en un solo sentido, y una vez que eso sucede, me enciende un filamento para indicarme que está conectado de manera correcta, ¿no? Como un indicador aquí. Aquí también el diodo, como les comentaba, tiene una parte positiva y una parte negativa. Para saber a simple vista cómo conectarlo, la parte negativa, por lo general, alcanzan a ver aquí dos piezas. La parte negativa, por lo general, es la parte más grande. Siempre hay una parte más grande. Pero mi recomendación sería, usen el multímetro. El multímetro, cuando toquemos el tema, vamos a hacer una prueba que se le llama forma de diodos. Solamente como conduce en un sentido, cuando conectemos la punta roja y la punta negra de un lado y del otro, nos va a marcar una información en el display. Si conectamos las puntas al revés, no nos va a marcar ninguna información, que quiere decir que no hay conducción de un lado hacia el otro, por lo cual mi diodo está al revés, o mis cables de mi multímetro están al revés. Ya iremos haciendo todo esto a su tiempo. Tenemos también el LED bicolor. Si se fijan, es como si tuviéramos dos LEDs. De hecho, les recuerdo y les hago hincapié en esto. Si las flechas van hacia afuera, quiere decir que emite luz, no que la recibe. Es caso contrario a lo que decíamos del fotorresistor. ¿Sí? Y se utiliza como indicador de 3 colores. ¿Cómo está eso, profe? Si me está diciendo que son 2 diodos.
Digamos que este es un color rojo y que este es un color azul. O yo prendo el rojo o yo prendo el azul, pero si enciendo los dos me da un color, digamos, morado, ¿sí? Se suman los dos colores. Por eso podemos aprovechar y decir que tenemos dos colores, aunque le llamemos bicolor. Algo así. Si se fijan, aquí tenemos el rojo y tenemos el verde. En lugar de tener dos patitas, pues obviamente tenemos tres. Tenemos estas dos para un color, estas dos para otro color y tenemos una patita que sería el común. Entonces tenemos color rojo, tenemos color verde y cuando encendemos los dos al mismo tiempo tenemos una especie de naranja. Así es como funciona. Tenemos el LED infrarrojo también. Si se fijan, el símbolo es exactamente igual, ánodo, cátodo, positivo, negativo, y tenemos dos rayitas que nos indican que emite luz, ¿va? Pero como es infrarrojo, no es, digamos, visible para nosotros, para el ojo humano. Sería algo como esto. ¿Se les viene algo a la mente de cómo pudieran utilizar alguno de estos? ¿O si ya lo han utilizado? Era como los controles de antes, los remotos. Exacto. Precisamente los controles remotos usan de esos LED. De hecho, si tienen a la mano, no sé, el control de su tele, de su estéreo, etcétera, etcétera, ya la mayoría de los controles vienen tapados. Son tan potentes estos LEDs que no importa que estén tapados. Pero en los controles un poquito más viejitos se alcanza a ver, de hecho, un hoyito por donde se asoma simplemente como la pura cabecita del LED, ¿no? Digamos que viene hasta aquí el control y se alcanza a apreciar esta parte, que de hecho, para ayudarle al control, nosotros cuando lo usamos, pues tomamos el control y con ese lado del control tenemos que apuntarle a la tele, ¿no? Entonces, el control emite cierta información, por ejemplo, subir de volumen, cambiar canal, y este LED lo que hace es emitir esa información para que tu televisión o tu aparato cualquiera tiene la contraparte, este sería el emisor y el aparato tiene el receptor y recibe esa información y es por eso que funciona. El control le dice, sube el volumen, y cuando la televisión o el dispositivo recibe esa información, va a decir, ok, me están diciendo que suba el volumen, yo lo subo, yo lo bajo, yo cambio de canal o yo me apago. Para eso es que usamos este tipo de LEDs infrarrojos. También también vamos a hacer prácticas con este tipo de LED. De hecho, a la parte emisora y a la parte receptora, nosotros le llamamos par óptico, precisamente porque ocupamos de ambas partes, el emisor y el receptor. Pero, profe, ¿sí se ve? Sí. ¿Qué es eso? ¿Un control? Sí. Ah, perfecto. De hecho, lo que estás haciendo es correcto. Si se fijan, es como color morado. Porque tú alcanzas a ver cada que le aprietas, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Sí lo ves tú físicamente? No, físicamente no, nomás por ok. la cámara. Precisamente en el salón yo les pido que utilicen la cámara de su celular por lo mismo, porque nosotros no vemos cuando presionamos un botón si realmente se está transfiriendo algo o no. O cuando hagamos la práctica con estos dos, este es el emisor. De una vez se los presento, como azul clarito, es el emisor, es como el que tiene su compañero ahí que mostró. Por lo general viene así o transparente. Y este sería el receptor, el más oscuro. Entonces, para saber si este está conectado correctamente y si de verdad está emitiendo alguna señal, yo les pido que utilicen la cámara de su celular. Ahorita su compañero la mostró y alcanzamos a ver precisamente eso. De manera, digámoslo así, normal, por eso le preguntaba yo a su compañero, no logramos distinguirlo. Con el ojo humano no lo logramos notar. Tenemos el LED láser. Si se fijan, aquí ya viene este triangulito que nos indica que estamos hablando de luz láser, lo cual puede ser dañina para la salud. De hecho, la fibra óptica maneja láser. Si ustedes no lo hagan, si ustedes
tuvieran la curiosidad de, si no sé, usan Total Play, por ejemplo, o algún dispositivo, un lector de CDs que ya sabemos que se usan con láser, si llegan a apuntar a algún ojo, chicos, lo pueden perder. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Obviamente los láser que venden en los semáforos o que se usan en los estadios, etcétera, etcétera, no son tan potentes como este. Y obviamente a grandes distancias, pues también tiene menor riesgo, pero como sean, es muy peligroso apuntarle a alguien directamente a la cara con un láser. Tan así que no me van a dejar mentir, a lo mejor ya han escuchado que hay cirugías para los ojos que se hacen precisamente con los láser o cirugías para el cuerpo. Son algo así. Los que podemos nosotros conseguir para fines académicos serían de este tipo. De hecho, hay algunas alarmas que me han presentado como proyecto final. Por si ustedes no han pensado en el suyo todavía, hay algunas alarmas láser, por ejemplo, sirve para detectar humo, para detectar presencia, etcétera, etcétera. Ya ustedes podrán investigar y darle el uso que ustedes quieran, pero les repito, tengan mucho cuidado, de preferencia no lo apunten ni a ustedes ni a nadie a la cara. Tenemos el fotodiodo también. Se utiliza como receptor de luz infrarroja. Precisamente aquí está el que yo les comentaba. Es este de aquí. Este sería el par óptico como el que vamos a utilizar. Esta es la contraparte de este. Emisor, receptor. Emisor, receptor. Lo único que hace precisamente su televisión tiene uno de estos. Por ahí debe de andar escondido. Donde incluso es más, pueden hacer la prueba si es visible, pueden tapar ese con la mano y apuntarle con el control como su compañero ahorita lo mostró y no va a haber ningún cambio porque realmente esa información nunca está llegando a su televisión. Pueden taparlo con la mano o con una lámina, qué sé yo, con lo que les ocurra y hacer diferente tipo de prueba a ver qué tan potente es ese diodo, ¿no? Por lo general, estos diodos que vienen en los controles, pues son realmente inofensivos. Con eso sí pueden jugar. Con los láser, no. Casi para terminar, tenemos el display. Este display lo conocemos como de 7 segmentos. Lo utilizamos como indicador. Este sí lo vamos a usar, pero también casi al final. Si recuerdan lo que yo les comentaba del dip switch, por ejemplo, miren cuántos pines tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, un dip switch como el anterior para 8 switch, pudiera colocarlo yo aquí tranquilamente para decirle a este display qué elemento voy a encender y qué no. Si ya los han visto y no saben cómo funciona, también lo vamos a explicar. Este obviamente es como un indicador. Esto es como si tuviéramos 7 LEDs encapsulados en este dispositivo, ¿sí? Esta barrita de aquí es un LED, esta barrita de aquí es un LED, esta otra es otro LED, esta es otra, y así. Y si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso le llamamos display de 7 segmentos. También tienen un punto por aquí. Si queremos hacer un punto decimal, llevan un punto por acá. Pero en sí, así es como se vería un display de 7 segmentos. Entonces, esto obviamente tiene una configuración. La configuración se representa con letras minúsculas. Sería A, B, C, D, E, F, G. Y obviamente en distinto orden. Ya les estaré explicando cuál es el orden correcto. Y la alimentación vendría por aquí, ¿sí? Hay unos que son ánodo común y otros que son cátodo común, que ya como vimos en los LEDs, estamos hablando de parte positiva y parte negativa. Entonces, algunos de estos displays o se conectan a positivo o se conectan a tierra o negativo, ¿va? Y para poder prender estos segmentos, pues necesita que reciba una señal por aquí. Para eso podemos usar el dip switch. Son esos. Yo les apuesto que ya los conocían, que ya los habían visto. Hay de distintos colores. Les repito, más que nada se usan como indicador, ya sea un reloj, ya sea para las fichas del banco,
ya sea para lo que ustedes quieran, cuando ustedes hagan su práctica, y les adelanto para cuando ustedes intenten trabajar con su proyecto, pues si creen necesario o les gustaría implementar uno de estos, en la parte final del curso de básico lo vamos a utilizar. No, no tanto al final, yo creo que quizás 2 meses antes de terminar, ya empezamos a ver este tema de los deep switch. Tenemos el diodo Vericap. Lo utilizamos en circuitos de sintonía electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos ánodo y cátodo y tenemos una separación. Esto me gustaría, cuando veamos el tema de diodos, si me lo permiten, darles un ejemplo en específico de estos, que son algo no complejos, pero me gustaría explicarlo de una manera distinta, ¿sí? Tenemos el diodo Schottky, también. Les repito, más que nada, este tema es para que ustedes se vayan familiarizando con los símbolos. Tenemos el diodo Schottky, que a su vez vamos a tener un tema solamente de puros diodos. Tenemos el ánodo, el cátodo, si se fijan, todos estamos trabajando sobre la misma estructura que es el diodo, es el elemento principal ahorita, y lo utilizamos en su mayoría como rectificador de circuitos de alta frecuencia. De hecho, si no mal recuerdo, también en las fuentes lo vamos a utilizar. Básicamente se mira igual que un diodo. Obviamente aquí a lo que le llamamos la nomenclatura, el código que trae, es el que nos va a indicar sus propiedades con las que vamos a trabajar. Tenemos el puente rectificador, que el puente rectificador no es otra cosa más que 4 diodos unidos entre sí y forman esta parte, donde nosotros tenemos el positivo, el negativo y tenemos nuestras señales de alterna. ¿Por qué diodo rectificador? Si se fijan, como les había comentado, vamos a tener un tema específicamente de diodos, pero les adelanto, muchas personas creemos al principio, cuando empezamos con este tema de la electrónica, que el que me hace la conversión de corriente alterna a directa, precisamente es el que ya vimos hace ratito, que es el transformador. Quizás a lo mejor su nombre nos confunde un poquito porque pudiéramos pensar, pues es que es el que nos transforma la corriente, y no. Este diodo, este puente rectificador, es el que se encarga de hacer la primera etapa de ese cambio, de esa transformación. Ya lo veremos en su tiempo. Precisamente aquí lo dice en la parte de abajo, su función consta en convertir la corriente alterna a directa y pulsante. Como lo repito, ya veremos ese tema, por qué le llamamos pulsante, pero es como que la primera etapa para hacer esa conversión de corriente alterna a directa, ¿sí? Lo podemos adquirir en estas distintas presentaciones. Me parece que para la fuente el que vamos a usar es este encapsulado, y le repito, no es otra cosa más que 4 diodos unidos entre sí. Ya veremos ese tema más adelante. Tenemos transistores también, utilizados como amplificadores, reguladores de voltaje, temporizadores e interruptores. También transistores es un tema que vamos a ver específicamente aparte. Les adelanto, este sería su símbolo base, así como el diodo que teníamos ánodo y cátodo. El transistor tiene una base, un colector y un emisor. Este es el símbolo base de todos los transistores, absolutamente de todos. En este caso estamos hablando del bipolar. Ya les explicaré cuál es el NPN y cuál es el PNP. Ahorita por tiempo me voy a ir un poquito más rápido, nada más para que los vean. Por ejemplo, este habla de una unión negativa, positiva, negativa, y el que sigue, que es PNP, habla de una unión positiva, negativa y positiva. Si se fijan, aquí les llamamos diferente: gate, drain y source. Pero sería exactamente la misma estructura. Ahorita estamos hablando de un transistor FET, canal N. Lo podemos ver de las siguientes presentaciones. Tenemos también el FET canal P. La diferencia, pongan atención en esta flechita, va hacia afuera. El N va hacia adentro. Y de los otros también.
el NPN, la flechita del emisor va hacia afuera, y el PNP, la flechita va hacia adentro. También tenemos los MOSFET canal N, la flechita va hacia adentro, y tenemos los MOSFET canal P, la flechita va hacia afuera. Los podemos encontrar en estas presentaciones. Tenemos los fototransistores también. Observen, estas flechitas son claves. ¿Por qué? Porque estas flechitas nos indican que son sensibles estos dispositivos a la luz. De hecho, el receptor que les acabo de mencionar de su televisión o su dispositivo con el cual utilizan control remoto, precisamente habla de un fototransistor, ¿sí? Como les acabo de decir, miren, este es como el que vamos a utilizar, son de los más comunes. En algunos kits que he visto por internet que venden, te venden estos de aquí, pero no es otra cosa más que el receptor. Tenemos el SCR, que también lo utilizamos como rectificador. Si se fijan, tiene la misma estructura del diodo. Vamos a hacer prácticas con él en su manual, entonces lo vamos a ver más adelante. Lo podemos identificar porque en su mayoría que vienen en esta presentación tienen la figura como de un Mickey Mouse. Aquí así es vulgarmente conocido en el mundo de la electrónica. Tenemos también triacs, ¿sí? Tenemos la misma forma del transistor, un poquito modificada, si se fijan, pero aquí le vamos a llamar MT1 y MT2 a sus pines, y la G de gate, de gatillo. Se utiliza como interruptor de corriente alterna. Vienen estas presentaciones, si se fijan, ya no parece Mickey Mouse. Ya estamos hablando de uno distinto. Tenemos el DIAC también, que sería como dos juntos. Tenemos A1 y A2 simplemente. Este es, digamos, como un tipo diodo rectificador. Ya que veamos el tema, va a quedar un poquito más claro. Si se fijan, aquí nada más tenemos dos patitas, ya sea que lo encontremos así o como si fuera un transistor. Tenemos un optocoplador, que precisamente es el mismo efecto del control remoto, pero viene en un encapsulado. Esta parte que está aquí es un diodo emisor. Aquí están estas dos flechas que indican que cuando este está en función va a emitir luz, y cuando este reciba esa luz, pues esa función va a tener alguna actividad del otro lado, ¿no? Entonces, nosotros lo activamos por aquí, emite luz, esa luz viaja adentro del componente, la recibe el mismo y tiene una función del otro lado, lo que tendríamos como salida. Precisamente este es el más famoso, el MOC. Es un circuito integrado de 6 patitas como este, y este se le conoce como sensor de herradura también. También lo vamos a utilizar. Pudiéramos reemplazar estos dispositivos por el par óptico que ya les comenté. Tenemos reguladores también. Estos reguladores vamos a utilizar 2 para su fuente, y bueno, como su nombre lo dice, pues simplemente es para regular, ¿no? Ya tenemos otro tema específicamente para hablar de reguladores. La matrícula que tenga nos va a indicar precisamente para qué voltaje lo vamos a utilizar. Y bueno, simplemente en sus entradas tenemos precisamente un pin que dice es para la entrada, otro tenemos que es para la corriente, para la tierra, y la otra sería nuestra salida. Entonces, si queremos, no sé, regular, decir 5 volts, voy a colocar mi positivo aquí, mi negativo acá, y esos 5 volts regulados van a salir por esta patita de acá. Básicamente es la función de un regulador. Tenemos el amplificador operacional que les había mostrado que es el principio. Este más bien es tema de sistemas digitales del siguiente curso que ustedes puedan tomar, pero básicamente pudiéramos confundirlo como un diodo, donde tenemos aquí la alimentación y tenemos entradas, ¿sí? Dependiendo específicamente para la función que lo queramos hacer. Este es de los dispositivos más utilizados en la electrónica. Les recomiendo que cuando vean ese tema pongan muchísima atención, porque no es algo tan sencillo al principio de lograr entender, y es de lo más utilizado, ¿va? Tiene muchísimas funciones. No me gustaría encapsularme en una sola, pero como su nombre lo dice, pues amplifica, más que nada.
lo podemos ver de esta manera. Es un circuito integrado también. Cuando digo circuito integrado, me refiero que la función viene encapsulada, algo como esto. Hablando de circuitos integrados, precisamente los vamos a representar con estas dos siglas, IC, y hablamos de un chip como estos, como el que les acabo, lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Todo dispositivo que venga en un chip quiere decir que viene en un circuito integrado y puede tener muchísimas funciones, ya sea que venga de esta manera, que esta manera de las cuales les estoy señalando aquí, por ejemplo, esta y esta, el tamaño precisamente es estándar. A lo mejor unos son más largos que otros por el número de pines que pudiera llegar a necesitar, pero este tamaño es estándar precisamente para que lo puedan utilizar ustedes con sus protos. En estos otros, como el que estoy señalando, este y este de acá, el tamaño no es estándar. El tamaño sí pudiera cambiar. ¿Por qué? Si se fijan, no tienen igual de largas sus patitas. Incluso en las patitas se ve como si estuviera como un poquito más cortas y como ya con un cierto doblez, como con cierta curva. ¿Por qué? Porque precisamente facilita la parte de la soldada, ¿no? Ya cuando lo queremos meter a una tarjeta de montaje superficial como aquí la que estoy señalando, pues precisamente la forma de sus patitas ayuda a que se pueda soldar directamente este dispositivo de la manera más sencilla. Incluso en la parte de abajo podemos ver ahí lo que sería como una bobina, un capacitor y una resistencia. Así es como funcionaría la electrónica que se suelda así de manera en montaje superficial. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí también es un chip, es un circuito integrado, pero fíjense todos los pines que tienen. Entonces, de a estos, el tamaño pues ya no es estándar. Aquí ya el fabricante es el que, o el diseñador, es el que va a decir qué tamaño es el que requiere, ¿no? Para su circuito. Bulbo, les soy sincero, a mí nunca me ha tocado trabajar con ellos, pero nosotros precisamente vivimos como técnicos en electrónica un cambio muy importante del bulbo al transistor. Los he visto físicamente, es algo así como si fuera un foco que tiene toda la circuitería por la parte de adentro. Si les interesa la música, me comentan que los bulbos es como que lo mejor que hay en cuanto a calidad por las propiedades que nos puede llegar a brindar en cuanto a calidad, etcétera, de audio, ruido, bla, 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 pero les soy muy honesto, jamás me ha tocado trabajar directamente con alguno. Tenemos el cinescopio también, o CRT también, hablando de las televisiones viejitas, de esas que le teníamos que girar a la perilla para cambiar de canal. Precisamente esto es lo que utilizábamos como la pantalla, ¿sí? Para que se pudiera ver el canal, teníamos que usar el cinescopio. Algo así se vería. Creo que algunos osciloscopios viejitos lo siguen utilizando. Tenemos una bocina o altavoz, ¿sí? Precisamente o el speaker, como su celular, como su radio, como los altavoces de su televisión, etcétera. Este sería su símbolo. Precisamente es como si tuviéramos una bocina ahí dibujada. Precisamente algo como esto. El buzzer o zumbador, o sea, un poquito más pequeño. Este más bien es como la alarma, como si fuera un timbre, como si fuera la alarma del coche. No se me viene otra a la mente. Precisamente como un indicador también, para que en lugar de que te toque una canción, una melodía, pues simplemente emita como un sonido de alerta, ¿no? Más que nada, es como lo dice aquí, una alarma auditiva, es para indicarte que algo no está bien. También lo podemos ver en esta presentación. Esto precisamente creo yo es muy gráfico. Estamos hablando de unos audífonos. Ahí pudiera apreciarse el símbolo como si fueran unas orejeras tal cual, ¿sí? Ya sea alámbricas o inalámbricas.
que incluso para este jack tenemos otro símbolo. El micrófono es como si fuera medio círculo, medio motor, con su positivo y su negativo. Y sirve para convertir energía acústica en energía eléctrica. ¿Cómo funciona eso? Así rápido, me regreso. Con la bocina, ¿qué es lo que hace? Mediante un dispositivo nosotros le mandamos una señal, conectamos nuestra bocina y la bocina nos avienta esa señal en una señal auditiva que nosotros como humanos podemos recibir o identificar mediante el oído, ¿no? Mediante ciertas frecuencias podemos identificar, no sé, si hablamos de música, si es do, si es re, si es mi, la, etcétera, etcétera, y obviamente esto en conjunto pues hace una canción, hace melodía, incluso precisamente lo que yo estoy haciendo con ustedes ahorita, pues yo estoy hablando con un micrófono y ustedes me están escuchando a lo mejor con unas orejeras o me están escuchando con la bocina de su celular o de su computadora, etcétera, etcétera. Tenemos ambas partes. Entonces, las bocinas reciben la señal que yo estoy emitiendo ahorita a través del micrófono y se las hacen llegar a ustedes mediante una señal acústica. Pero esa señal acústica, precisamente, entra por aquí. Entonces, al momento, precisamente, esto es algo como lo que yo tengo ahorita, al momento de que yo estoy hablando y mi voz entra por aquí, esto se hace una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica viaja por el cable a través de mi computadora, el internet hace su magia y ustedes la reciben en su bocina. Y así es como logran escucharme. Ya sea que usen bocina o estén usando unas orejeras, como sea me están escuchando. Entonces, si nos regresamos al ejemplo del par óptico, aquí tenemos ambas partes, ¿no? El emisor y el receptor. En este caso, pues son bidireccionales, que quiere decir que trabajan en doble sentido. Al mismo tiempo que yo estoy hablando, pues yo los puedo escuchar también, a menos de que sea unidireccional como este caso, que solamente tenemos el micrófono. La batería, creo que la batería es de los dispositivos más conocidos entre nosotros. Este sería su símbolo. Positivo, negativo. De hecho, esto ya lo he dibujado ahí en el salón de clases, en el pizarrón. Hay diferentes presentaciones, no me van a dejar mentir, tanto las baterías pequeñas como de reloj, como estas, como las baterías de carros, como la batería que vimos hace ratito. Podemos tener baterías también conectadas entre sí, o con varias celdas, como lo que explicaba la clase anterior con la batería de coche. Las baterías de este tipo, como las de celulares, o baterías más grandes como estas, ¿no? Normales, como para juguetes y cosas de hecho, micrófonos también usan este tipo de baterías. Filtro cerámico. Este lo usamos para bloquear frecuencias, nada más. Esto se utiliza más bien en el área de electrónica, pero en comunicaciones. Tenemos el cristal o el oscilador. De hecho, ya habíamos hablado del cuarzo, del efecto piezoeléctrico, la clase anterior. Aquí está. Es como les había explicado sobre todo en la parte del Arduino. Magnetrón, como su nombre lo dice, pues produce microondas cuando recibe un alto voltaje. Hablando del microondas, este sería un pequeño ejemplo. Tenemos una lámpara incandescente, que es como un bilfoco de corriente alterna. Y pues obviamente nada más se utiliza para dar luz. Estos son los filamentos de los que les hablaba. Cuando un foco de estos se funde, esto se rompe o se interrumpe, se quema y pues obviamente el foco ya no enciende. El fusible funciona de manera similar. Dentro del encapsulado que tiene, pues tiene un filamento donde cuando la corriente es mayor, esto se rompe para que ya no pase la corriente de un lado a otro. Y en los focos, bueno, esto sucede más que nada pues por la calidad del que está hecho, ¿no? Más o menos, no sé, un foco dura un mes, 6 meses, etcétera, etcétera.
Y esto cambió con los focos ahorradores, ya por eso es que son un poquito más caros, pero duran muchísimo más y gastan muchísimo menos energía. La lámpara de neón se utiliza como indicador. Sí, nosotros vamos a usar una de estas en la escuela. En lugar de llevarnos un foco tal cual de corriente alterna, utilizamos uno de estos que es como un foquito, un diodo LED, pero de corriente alterna. Nosotros no podemos conectar un LED para hacer prácticas de alterna, para eso conectamos uno de estos. El LED lo utilizamos para directa. Esta lámpara neón la utilizamos para corriente alterna. Tenemos una lámpara fluorescente que también se utiliza para la iluminación. Estas no tienen filamento. Estas, de hecho, en el salón también hay, están puestas, pero ya no están funcionando. Había las lámparas de luz negras, son exactamente iguales a estas, pero el tubo es negro y su luz pues es distinta, es como morada, ¿no? Que de hecho si tenemos algún elemento ahí medio fosforescente, como marcatextos, algunas playeras y demás, con el efecto de esta lámpara, pues esos objetos brillan. La antena, podemos representarla en su mayor parte, yo las he visto así. Y bueno, aquí abajo, como lo dice su referencia, convierte las ondas electromagnéticas en una señal eléctrica. Por eso es que funciona nuestro radio. Nuestro radio debe tener antena, nuestra televisión también debe de tener antena, nuestro celular tiene antena, nuestro Wi-Fi tiene una antena, y tiene una antena tanto emisora como receptora. Cuando hay comunicación, chicos, de cualquier cosa, necesitamos por lo menos dos cosas, un emisor y un receptor. Eso que nunca se les olvide. Hablando de las antenas, algo así, tenemos las satelitales, tenemos de este tipo, no recuerdo el nombre, y tenemos estas que se les llama de conejo. Si lo notan, esta antena de conejo, este conectorcito que se alcanza a ver aquí, precisamente es para el cable coaxial. Eso es a lo que me refería hace ratito. Esta me parece que también usa coaxial. Y bueno, con eso, chicos, no los aburro más. Prácticamente, digo, sorry, este es el tema más largo que vamos a ver en todo el semestre. Si lo notan, son 155 diapositivas. Voy a parar la grabación y bueno, nada más comentarles que esas 155 diapositivas van a venir en su examen. No se crean. Sí vamos a preguntar algunas,